Hola, ¿qué tal hermanos? Dios les bendiga. Estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes nuevamente. Agradezco a todos ustedes, a la Iglesia Renacer, por sus oraciones, hermanos. Hace un par de semanas tuve un pequeño accidente en mi trabajo. Gracias a Dios, nada de gravedad, solamente fue una dislocación del codo. El traumatólogo me sugirió algunas semanas de descanso, que no lo forzara. Entonces, estoy en este proceso. Esto, hermanos, pues obviamente me retrasó nuestros planes como familia. Deseábamos estar allá el día de hoy en Querétaro, precisamente ya instalándonos en Querétaro. Pero bueno, con el favor de Dios, este próximo fin de semana yo creo que estaremos ya moviéndonos como familia para estar con ustedes de manera presencial y unirnos al equipo de trabajo, unirnos con todos ustedes para seguir trabajando en la obra de nuestro Dios. Así es que, mientras tanto, hermanos, podemos abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 2, versículo 52. Lucas capítulo 2, versículo 52. Dice así la palabra de Dios. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Nuevamente lo vamos a leer, es un versículo muy pequeño, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vamos a orar, ¿qué les parece? Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, que estás aquí conmigo en Morelos y con mis amados hermanos allá en Querétaro, en la Iglesia Renacer. Te agradezco, Señor, por darme la oportunidad de usar estos medios para poder llevar tu palabra a todos ellos, Señor. Pido en el nombre de Jesús que uses mi vida, mis palabras, Señor, que organices mi mente, Dios, para que yo pueda comunicar tu palabra que es viva y eficaz, clara, Señor, y oportunamente a tu iglesia. Pido en el nombre de Jesús que quites distracciones que haya en nuestro entorno y podamos estar meditando en tu palabra el día de hoy. Gracias por todo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, fíjense que el día de ayer mi esposa Joyarip, mi hija Génesis Grace y un servidor estuvimos en el comedor infantil con los niños de nuestra iglesia, recibiendo a niños de la comunidad. Y el día de ayer tuvimos un evento especial, una pequeña fiesta por el cumpleaños de mi hija Génesis, que la próxima semana cumple 4 años con nosotros. Y bueno, una pequeña fiesta también de despedida porque ella pues es muy pequeña, pero ya tiene amigos, ya tiene amiguitos y empieza ya a quererlos, ¿verdad? Entonces tuvimos este tiempo de fiesta con ellos. Y bueno, la verdad es que ya 4 años en los que Dios hemos visto la gracia de Dios sobre nuestra familia, su amor y su cuidado sobre nosotros. Y el día de hoy, mis hermanos, quiero compartirles a ustedes acerca de el crecimiento constante del cristiano. La verdad es de que hemos visto a Génesis crecer en estos 4 años como padres. Hemos tenido la experiencia de verle crecer, verle desarrollar nuevas habilidades, cómo va ella razonando ya un poco más, va entendiendo y teniendo conversaciones con nosotros, con la familia, con los hermanos de la iglesia. Es impresionante, hermanos, cómo han cambiado. De ser una bebé, ahorita ya una niña de 4 años casi, ¿verdad? Y yo quería compartirles este tema, hermanos, porque así como mi hija ha ido creciendo, pasó de ser una bebé a una niña de 4 años, lo mismo sucede en la vida cristiana. ¿Recuerda usted el día que nació de nuevo? ¿Recuerda usted aquel día en que decidió entregarle su vida al Señor, que creyó en el Señor Jesucristo y que por ende, ¿verdad?, Dios le dio la potestad de ser su hijo? ¿Recuerda usted, hermanos? Fíjese que es bonito, ¿verdad?, recordar la fecha de nuestro nacimiento como hijos de Dios y ver la manera o los procesos por los cuales Dios nos lleva a cada uno para que podamos nosotros crecer, que nosotros podamos desarrollarnos de una manera no solo natural, pero que podamos desarrollarnos de una manera espiritual. Porque déjenme decirles, mis hermanos, de que
Dios desea que cada uno de nosotros estemos creciendo constantemente, creciendo siempre, en todo momento estemos aprovechando las oportunidades, las experiencias para poder crecer, para poder nosotros madurar. Dios desea que nosotros no nos quedemos como unos bebés, como unos pequeñitos, ¿verdad? Dios desea que seamos cristianos saludables, espiritualmente hablando, que seamos cristianos completos, ¿verdad? En toda la extensión de la palabra. Así es que el día de hoy quise compartir con ustedes este tema, el crecimiento constante del cristiano. El crecimiento constante del cristiano. Fíjese que aquí en el pasaje que leímos de base dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Para que el Señor Jesús llegara, ¿verdad?, a tener un ministerio exitoso, un ministerio en el que Él predicaba con autoridad, para que el Señor Jesús llegara a tener un ministerio en el que podía sanar enfermos, liberar a los esclavos del pecado. Él tuvo que crecer, hermanos, Él tuvo que pasar por este proceso que todos en la vida tenemos que pasar. Dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Algunos, ¿verdad?, dicen que Jesús, se atreven a decir, ¿no?, y a ponerlo en las pantallas, en las películas, que Jesús de pequeño hacía milagros, pero no, hermanos, el Señor Jesús tuvo una infancia, no relata mucho de ello, pero Él tuvo una infancia como la tienen los niños de hoy en día, porque Jesús fue hombre, pero también fue Dios. Él fue hombre, Él quería demostrarnos su naturaleza como hombre, y dice que Él crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Qué importante es que nosotros tengamos este proceso también en nuestra vida espiritual, que nosotros podamos someternos a Dios y a su bendita palabra para poder crecer, hermanos, para poder crecer y desarrollar un carácter perfecto como el que hizo Jesús, el que tuvo Jesús en la tierra, el carácter perfecto, ¿verdad? Es importante que nosotros no desmayemos, no flaqueemos, sino que sigamos alimentándonos siempre de su palabra. Y yo creo que como padres, cuando vemos que nuestros hijos están creciendo, nos preocupamos mucho por su alimentación. Como padres buscamos a la pediatra, buscamos a los especialistas para que ellos nos asesoren, para que ellos mismos nos ayuden a cómo ayudar en el crecimiento de nuestros hijos. De la misma manera, hermanos, yo creo que Dios está siempre preocupado por cada uno de nosotros en la iglesia, que pone pastores preparados, que pone a líderes, que pone maestros, que conocen a Dios, que caminan con Dios y que han experimentado una vida con Dios, para que ellos puedan ofrecernos a nosotros el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Y Pedro, vamos a ver en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice la palabra de Dios: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así que, hermanos, qué importante es que nosotros deseemos la leche espiritual no adulterada. Esto es la palabra de Dios. Nosotros deseemos, como recién nacidos, ese alimento que Dios ha proveído, ¿sí, hermanos? Nosotros lo anhelemos, lo deseemos, lo añoremos. ¿Sabe por qué? ¿Por qué es esto importante? Porque yo veo muchos cristianos, veo hermanos en Cristo que pues ya tienen muchos años en la iglesia, ya tienen mucho tiempo reuniéndose, asistiendo cada domingo, cada miércoles, cada que tienen la oportunidad, vienen y se congregan. Pero, hermanos, no he visto o no se ha visto realmente que hayan crecido o que estén desarrollándose. He visto hermanos y conocemos seguramente hermanos que dicen: ay, anhelo la palabra de Dios,
y yo anhelo crecer y yo anhelo ser fortalecido. Pero muchas veces, hermanos quieren crecer, pero no quieren venir a la iglesia, no quieren pasar tiempo con Dios, no desean la palabra de Dios. Hay cristianos, hermanos, que desean crecer, pero ¿saben? Desean crecer solo en los conciertos, desean crecer solamente en campamentos de verano, desean crecer solo cuando hay convivios especiales, cuando hay algún asunto especial, ¿verdad? Ya claro, esto no es malo, quiero aclararlo, porque es bueno, ¿verdad? Que como cristianos asistamos a algún concierto cristiano. El detalle, hermanos, es cuando están enfocados en tantas actividades, pero no están realmente siendo alimentados con la palabra de Dios. Es bonito asistir a un concierto y ser ministrado, ¿verdad? Dice, ay, qué preciosa alabanza, me llenó mi corazón. Y es bonito, ¿verdad? Estar en esos lugares donde se predica en la palabra. Pero, hermanos, eso no es todo lo que necesitas para crecer. Lo más importante para crecer es la palabra de Dios. Nada puede venir a sustituir la palabra de Dios, que eso es lo importante, eso es lo que es nuestro alimento principal, hermanos. Nada puede sustituir la palabra de Dios, porque eso es lo que nos da a nosotros crecimiento. Hay hermanos, ¿verdad?, que cuando escuchan que va a haber un concierto o alguna actividad así, están pero bien listos, ¿verdad? Están bien anotados ahí. Pero cuando se les llama al culto de oración, cuando se les llama un tiempo de devocional o estudios bíblicos, no se presentan, no están creciendo, hermanos. Aquello solamente es algo que les mueve las emociones, aquello solamente es algo que les hace pasar un buen momento, pero realmente cuando vienen las pruebas, cuando viene el momento de poner en práctica o ser prácticos en sus vidas cristianas, se olvidan porque no tienen base, no tienen fundamentos, no tienen la palabra de Dios. Qué bonito, hermanos, es cuando uno tiene un bebé, ¿verdad? Es algo maravilloso. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de hace 4 años tener a Génesis. Por ahora, ¿verdad? Dios no nos ha dado la oportunidad de ser padres nuevamente, pero es algo muy bonito. Es algo maravilloso ver crecer a los niños de manera normal, ¿sí? Nosotros cuando somos padres nos preocupamos por los hijos y queremos que crezcan sanos y fuertes. Dios se preocupa, hermanos, para que cada uno de sus hijos en la iglesia crezca también, crezca constantemente, que cada año, hermanos, estemos creciendo. Pero sabe, yo creo que a Dios le preocupa, y yo no sé cómo se sienta Dios, no sé cómo sea el corazón de Dios, cómo sienta Él cuando Él ve a creyentes, a hermanos en Cristo que no están sujetándose al pastor, que no están o que son cristianos de doble ánimo, que ahorita están felices y están participando, pero de repente ven una mala actitud en algún otro hermano y comienzan a ver los errores de los demás y se van y se alejan. Eso no es un buen crecimiento, hermanos. Están demostrando una inmadurez, ¿verdad? Hermanos, que cuando el pastor dice algo y que no están de acuerdo, pues prefieren retirarse, ¿verdad? O prefieren buscar en otras congregaciones. Eso es una inmadurez, hermanos. La verdad es que eso es una inmadurez. Dios desea ver cristianos que se sujeten a los pastores, que se sujeten a la palabra de Dios, que es lo más importante. Cristianos que cuando vienen las pruebas, en vez de desanimarse, se acerquen a Dios, se tomen de la mano de Dios y busquen con la ayuda de Dios salir adelante. Cristianos, Él quiere ver cristianos que se comprometan realmente con la palabra de Dios, cristianos comprometidos en la iglesia. Hay muchos que no se quieren comprometer en las congregaciones. Les llena el estar el domingo y salir, pero al salir sus vidas siguen siendo la misma. Al estar fuera en su trabajo, al estar fuera en otros momentos, en otras circunstancias que no sean la iglesia, no muestran una vida cristiana.
no muestran madurez como cristianos. Y es importante, Colosenses 1:10, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, mis hermanos. ¿Cómo quiere que andemos? Como es digno del Señor, como cristianos, como hijos de Dios, como seguidores del Señor Jesús, como discípulos de Cristo, que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, en nuestra familia como padres hacia los hijos y como hijos hacia los padres, agradándole al Señor, llevando fruto en toda buena obra, participando en la obra de Dios, en el evangelismo, creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, ¿dónde es el mejor lugar para crecer en el conocimiento de Dios? ¿En casa o en la iglesia? Yo creo que en la iglesia, hermanos. En la iglesia es donde venimos y aprendemos y escudriñamos la palabra de Dios para ponerlo en práctica en nuestros hogares, para ponerlo en práctica en nuestros trabajos, para ponerlo en práctica en la misma iglesia, en nuestras relaciones con los demás hermanos. Dios desea que andemos como es digno del Señor. Crezcamos, hermanos, crezcamos. Primera de Samuel, capítulo 2:26, dice así la palabra de Dios. 2:26, dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Nos está hablando que el joven Samuel desarrolló una vida de buen testimonio. Crecía, dice, iba creciendo. Pasaban los años, tenía nuevas experiencias y seguía creciendo. Y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Guardaba un buen testimonio. Lucas 2:40. Vamos a ver. Lucas capítulo 2, versículo 40. Dice la palabra de Dios. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Hablando de Juan, ¿verdad? Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él, hermanos. Y nuevamente voy a citar Lucas capítulo 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué tenían en común estos niños, estos ejemplos de niños como Samuel, Juan y Jesús? El ejemplo que ellos tenían en común era que crecían en sabiduría, en estatura y en gracia, en testimonio. Y ellos se fortalecían, mis hermanos. Crecer en sabiduría significa tener el conocimiento o la inteligencia para hacer o que nos hacen personas sabias. Crecer en sabiduría. Y para ello, hermanos, es importante siempre acudir a la palabra de Dios, porque también hay sabiduría del demonio, ¿verdad? Sabiduría del mundo. Pero nosotros tenemos que crecer en la sabiduría y en el conocimiento de Dios. Es importante que como cristianos tomemos buenas decisiones. Pero ¿cómo vamos a tomar esas buenas decisiones? Siendo guiados por Jesucristo, por el Espíritu Santo, siendo guiados por la palabra de Dios. Tomar decisiones de acuerdo a la palabra de Dios. También dice que crecían en estatura. Esto es en la madurez espiritual, ¿verdad? En cuanto a su relación con Dios. Dice crecer en la gracia delante de Dios y delante de los hombres. Qué importante, mis hermanos, es que nosotros podamos crecer en estas tres áreas. Que todos nosotros estemos creciendo de manera íntegra, ¿verdad? En nuestras vidas. Y para ello es importante tomarnos de Dios. Crecer en sabiduría. Miren, yo les decía, Jesucristo fue Dios,
100% Dios, pero también fue 100% hombre. Y Él crecía en sabiduría. Y así nosotros debemos crecer sabiamente. ¿Qué significa esto? Yo sé que entre nosotros hay personas intelectuales. Hay personas con muchos reconocimientos, con muchos conocimientos, con maestría, con doctorado, con bastante experiencia profesional. Yo sé que entre nosotros hay hermanos intelectualmente hablando bien elevados, bien arriba, ¿verdad? Con un coeficiente intelectual muy alto. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque están entre nosotros y Dios les ama, ¿verdad? Dios nos ama a todos. Pero qué importante es ser sabios. Porque, hermanos, déjenme decirle que así como hay gente muy preparada, podemos ver gente que aún y con toda esa preparación se equivocan, se han equivocado y han tomado malas decisiones. Personas que con toda esa preparación tienen todo menos a Cristo. Y Cristo es importante, hermanos, Cristo es muy importante. Hermanos, Proverbios 1:7 dice así de la siguiente manera. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hermanos, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor al Señor. Ese es el principio. Si usted quiere ser una persona sabia y crecer en cuanto a la sabiduría, usted debe temer al Señor, debemos de temer al Señor, y eso solamente lo vamos a hacer cada vez que venimos a su bendita palabra y nos encontramos con un Dios que es perfecto, nos encontramos con un Dios, muchos atributos, con un Dios omnisciente, con un Dios perfecto, hermanos. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón para crecer sabiamente, hermanos. De lo contrario, dice aquí, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos desprecian esto. Proverbios 3:4. En el versículo 1 dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán, hermanos. No se olvide de la ley de Dios, de la palabra de Dios, que todo aquello que leemos, que todo aquello que nos enseñan las predicaciones, los estudios bíblicos, los atesoremos en nuestros corazones. Dice el versículo 2, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Eso es vivir sabiamente, hermanos. El salmista dice, enséñame a contar mis días, ¿verdad? Dios nos habla y nos muestra su voluntad, hermanos, por medio de su palabra. Y es su palabra la que nos llena de sabiduría. Es su palabra la que nos ayuda a tomar decisiones sabias, decisiones correctas. ¿Sabe? El cristiano también debe ser constante en crecer en estatura, ¿sí? Y hablando de estatura, no se refiere a la estatura física, ¿verdad? Porque hoy en día está de moda que muchos van al gimnasio, ¿verdad? Para aumentar sus músculos, crecer en su masa muscular, y se ejercitan demasiado y pasan demasiadas horas en el gimnasio para guardar su figura, ¿verdad? Su cuerpo físicamente. Pero hablar en estatura no está hablando de algo físico, ¿verdad? Sino que está hablando de madurez espiritual. Pablo decía a Timoteo, ¿verdad? Que se ejercite para la piedad, que se ejercite para ello. Vamos a ver en 1 Timoteo 4:8. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 8. Dice en la palabra de Dios, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha,
pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Hermanos, eso es lo importante, ejercitarnos para la piedad. ¿Y cómo vamos a ser cristianos piadosos? Leyendo la palabra de Dios, sujetándonos a Dios, a la palabra, a su palabra, sujetándonos a nuestros pastores, hermanos, de una manera piadosa. Efesios 4:13. Dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es importante crecer, hermanos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo, hermanos. Es importante buscar siempre desarrollar nuestra vida espiritual. La meta del cristiano, mis hermanos, debe ser llegar a esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Debemos medirnos con Cristo, hermanos, y no con el que está a un lado de nosotros. De esa manera vamos a saber si realmente hemos crecido en nuestra relación con Dios, si hemos entendido y hemos visto las cosas como las ve Cristo a través de su palabra, si nos hemos comportado, si nosotros hemos dado un buen testimonio en las diferentes áreas en las que nos desarrollemos. Debemos de medirnos con Cristo, ¿sí? Debemos de seguir a Cristo, mis hermanos. Así que yo quiero animar a crecer físicamente saludable a los hermanos y hermanas, alimentándose bien, haciendo ejercicio, pero sobre todo, hermanos, la invitación es que podamos crecer espiritualmente fuertes, espiritualmente seamos alimentados a través de la oración, del tiempo con Dios, constantemente en la lectura de la palabra de Dios y una renovación de nuestra relación con Cristo, una renovación constante en una relación con el Señor Jesús, una renovación constante. Número 3, hermanos, que debemos de crecer es en gracia, y la gracia es el favor de Dios en nuestra vida, una buena opinión, ¿verdad? Yo creo que en Cristo Jesús, espiritualmente, ¿verdad? Todos hemos pecado, pero en Cristo Jesús y por medio de Cristo Jesús y el sacrificio de Jesús en la cruz, Dios nos ve con ojos diferentes. Dios opina bien de nosotros gracias a la obra de Cristo Jesús, no porque nosotros seamos buenos realmente, no porque nosotros seamos los mejores, sino por la obra de Cristo Jesús en la cruz. En otras palabras, ¿qué debemos de hacer, mis hermanos, para que Dios nos dé de su gracia? Nada, ¿verdad? Nada. Lo único que tenemos que hacer es rendir nuestras vidas al Señor, rendir nuestras vidas a Cristo, permitir que Él gobierne nuestra vida, permitir que Él tome el control de nuestros pensamientos, para que entonces nuestros pensamientos se vean reflejados en nuestras acciones y nuestras acciones sean acciones de bien. Debemos permitirle al Señor, hermanos, que Él gobierne nuestra vida. Hay un canto, ¿verdad?, que es viejito, lo hemos cantado con los varones, que dice: el Señor marchando va y su pueblo junto a Él está. No recuerdo el resto del canto por el momento, pero dice: en mi vida el capitán es Cristo y andaremos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar. Dice: en mi vida el capitán es Cristo. ¿Cuántos realmente le hemos dado a Cristo nuestra vida? Porque decimos que mi vida es el capitán de Cristo, pero seguimos mandando, seguimos ordenando nosotros mismos bajo nuestra propia pensamiento, bajo nuestra propia inteligencia. Crecer en la gracia como el crecimiento en todo lo demás no es sencillo, hermanos. Porque significa que debemos darle a Dios la libertad de que Él dirija realmente nuestra vida.
que no le ayudemos, que dejemos que Él obre, que Él ordene, que Él nos indique y nosotros ser sumisos y nosotros dejar solamente que haga su obra en nuestras vidas. Significa darle a Dios la libertad de que obre en nuestros corazones, más de lo que habitualmente le damos. ¿Sí? Eso significa crecer en la gracia. Decirle, Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí está mi corazón, mis pensamientos. Ayúdame a crecer en la gracia del Señor Jesucristo. Ayúdame a crecer para ser buen testimonio delante de ti y delante de los hombres. Un buen testimonio. Así que, hermanos, la sabiduría significa que debemos cuidar nuestra mente, guardar nuestros pensamientos de toda pureza, de toda impureza, ¿verdad? Tenemos que cultivar para ello nuestra vida devocional, nuestro tiempo de lectura y estudio en la palabra. La estatura, hermanos, significa cuidar nuestro cuerpo, pureza corporal, pero también significa cuidar de tener una vida sana, espiritual. Y en gracia es cuidar nuestros corazones, cuidar su corazón de toda impureza, ¿verdad? Cuidar su corazón, mantenernos de una manera pura delante de Dios, cultivar la piedad y el amor. Eso quiere que crezcamos, Dios, en esas tres áreas: sabiduría, estatura y en gracia. Segunda de Corintios 8:21. Dice, sí, la palabra de Dios: procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Todo lo que hagamos en el trabajo, en la oficina, en la iglesia, en la escuela, los chicos que estudian, todo lo que hagamos, dice que hay que procurar hacerlo honradamente, no solo delante de Dios, sino de los hombres. Delante de los hombres, porque, hermanos, todos están poniendo sus ojos sobre nosotros. Y apenas vemos ven que nos equivocamos tantito, ay, híjole, y eso que es cristiano. Pero, hermanos, hay que cuidar crecer en la gracia de Dios. 1 Timoteo 4:8, creo que ya lo leímos anteriormente. 1 Timoteo 4:8 dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, hermanos. Este es digno de ser recibido por todos. Ya estoy por concluir, hermanos. Con todo esto que acabo de compartirles, yo quiero que pensemos de qué manera podemos aplicarlo en nuestra vida. Si volvemos al pasaje clave, dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué cosas, hermanos, hay en nuestra vida? ¿Qué cosas hay en su vida que a veces, en vez de tomarlas para crecer, las ve como un estorbo y lo debilitan a usted o a uno? Hay problemas, hay presiones en el trabajo, hay presiones en la escuela, hay presiones en la sociedad, ¿verdad? Una de esas tantas presiones que hay actualmente es el movimiento LGBT, ¿verdad? Que están presionando y que están exigiendo derechos y que están tratando y están luchando contra el cristianismo, contra los cristianos, contra la palabra de Dios. Todos ellos son problemas. Pero debemos de confiar en Dios y seguir creciendo. Que nada y nadie nos cambie en nuestra vida. Que nosotros estemos creciendo siempre en la obra de Dios, en el conocimiento de Dios. Seamos fortalecidos en nuestra vida espiritual. Y que guardemos nuestras vidas en pureza, hermanos. Una vida en pureza. Quiero invitarle para que oremos y le demos gracias al Señor.
y que Él nos ayude a crecer constantemente en nuestra vida cristiana, que Él nos ayude a crecer constantemente en nuestra vida personal, en nuestra relación con Él. Como iglesia, hermanos, tenemos que seguir creciendo, siempre creciendo constantemente. Así que vamos a orar. Y si alguno quizás ha fallado, alguno quizás ha sido orgulloso espiritualmente, ríndale su vida al Señor y siga creciendo en la obra del Señor. Ríndale su vida a Cristo, porque todos esos detalles impiden nuestro crecimiento espiritual. El orgullo, la mentira, el no ser honestos, todo eso no nos permite crecer, pero es el día de hoy, Dios nos da la invitación que nosotros rindamos nuestra vida al Señor, que nosotros pongamos delante de Cristo nuestros pecados, nuestras luchas y podamos seguir creciendo hacia adelante, vayamos avanzando hacia adelante, creciendo siempre, constantemente en la vida cristiana. Así que vamos a orar, hermanos. Vamos a orar al Señor y agradecerle por su palabra. Bendito Dios y Padre nuestro, te agradezco en esta hora, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, bendito Dios, porque Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, Señor, y Él experimentó tantas cosas en la tierra. Experimentó todo lo que uno puede experimentar y más aún, Señor. Él sufrió, Él murió, Señor, en una cruz por nuestros pecados para darnos una vida nueva, una identidad nueva en Cristo Jesús. Él murió para que nosotros pudiésemos creer y ser llamados tus hijos. Y murió para que nosotros pudiésemos crecer también en nuestra vida espiritual. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús, quédate con nosotros, con cada uno de mis hermanos. Pido que tú les llenes de gracia y de amor y que en sus trabajos, en sus escuelas, en cada una de sus actividades, tú les llenes de gracia, Señor, y tú les abras puertas, Señor, en sus trabajos. Bendito Dios, bendice a tu iglesia en Querétaro, la iglesia Renacer, y a todos aquellos hermanos y amigos que ven la página, que siguen las redes sociales, Señor, también una bendición para ellos. Muchas gracias, bendito Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén.